planteas es hay una proliferación de partidos. Esto en realidad no es así. Lo que hay es una proliferación de membretes partidarios. Lo que más bien escasea en el país son verdaderos partidos políticos. Lo que yo creo que hay que hacer es eso que se reclama, construir partidos políticos. A mi juicio, el partido que estaría destinado a ser el gran partido de la centro-derecha en el país debe ser el AMLO. Pero hay una ley, Carlos, hay una ley que no se va a modificar porque en el Congreso, ¿quiénes llegan? Llegan los que lucran precisamente este sistema de partidos y ellos no lo van a cambiar bajo ninguna Sin embargo, ya hubo Tú la planteas ley. hacer un partido político con nuevas generaciones, pero al final es la ley lo que los va a ahorcar, la ley de partidos vigentes. Sí, ciertamente, pero no nos olvidemos que ahora tenemos una ley. La ley de partidos políticos salió no porque los parlamentarios de ese entonces hubiesen estado muy convencidos de las bondades de esa ley. Claro. Eso ocurre en el periodo de post-caída de Fujimori, en el gobierno de Toledo hay una presión, hay una mesa de diálogo, claro. hay una suerte de acuerdo político en la necesidad de llegar a una ley de partidos políticos. Sabemos que a última hora le mocharon varias cosas, que es lo que explica por qué esa ley tan buena, entre comillas, no sirve en realidad para los fines. Oligarcas de los partidos políticos. Entonces, ciertamente, ellos no van a querer, y la mayor prueba de ello es lo que pasó al final. El dictamen era excelente, y al final le cortaron las alas. Al camino se quedó lo sustantivo. Sin embargo, también tenemos un parlamento que es muy débil frente a la presión ciudadana. O sea, este parlamento, digamos... Débil, corrupto, Magno. Tú has estado en el parlamento, has recibido vales de gasolina, viajecitos, joyería, los gastos operativos. O sea, el alanismo se encargó de corromper a toda la oposición. Te doy pasajitos, te doy viajecitos, te doy gastitos operativos, tú cállate la boca nomás. Y salieron los comepollos. O sea, hay un parlamento corrupto y hay una izquierda corrupta. 44 parlamentarios de oposición, Carlos Magno, de los cuales solamente creo que a Ollanta le han quedado 13 o 14, algo así. Hay una corrupción, hay que decirlo claro. Bueno, lo que definitivamente hay es una capacidad del partido de gobierno de controlar el parlamento. No sé si por lo que tú dices o por otros factores, porque la política es más compleja, no... O sea, lo que me está diciendo es que son mongolitos. O sea, el alanismo es inteligente y los otros parlamentarios son mongolitos, son enfermos, son taraditos que se dejan manipular. ¿Por qué no decimos las cosas claras? Son corruptos. Son gente que llegó a recuperar su plata, la que invirtió, y a colocar en buenos puestos a sus familiares y a ganar ellos. Porque ya la indignación no tiene que... Oiga, ya termina el gobierno de Alan García y esta oposición no ha hecho nada. Jaime, coincidimos, son gente que llegó sin una agenda de oposición. Ahora sin una agenda de saber para qué diablos está en el Parlamento. Ciertamente, a mi juicio, existe muchos parlamentarios que no entienden cuál es su función. O sea, no entienden hasta ahora, ya va a terminar que la función del congresista es la representación. ¿Qué implica? Por un ejemplo muy concreto. Y legislar, cuando Aldo Mariátegui, utilizando correo, empezó a atacar a Hilaria Supa, porque ella... ¿te acuerdas que mostró una imagen? Sí, claro. Un texto en el cual, pues, evidentemente ella escribía con una mala ortografía. Ignorante, claro. Entonces, un momentito, o sea, a mí que me interesa, honestamente, que mi congresista sepa leer o escribir en castellano, si ese congresista puede representar bien los intereses de sus representados. Yo estoy seguro de que mucha gente que votó por esa congresista Hilaria Supa se siente contenta de tenerla de representante, así ella no mastique bien en castellano. Porque la función del parlamentario no es tener 5 posgrados. De identidad. O sea, no es mejor parlamentario el más ilustrado. Muchos parlamentarios muy ilustrados pueden ser altamente corruptos y más perjudiciales al país. Y los hay. Entonces, la función primera del congresista no es saber hacer leyes, por último. Es representar una corriente de opinión. Representa un sector del electorado. Y con su voto se expresa políticamente. Pero ¿cómo mejoramos esto? Estamos en una trampa, estamos secuestrados. Obviamente. Los ciudadanos estamos secuestrados. Hay una ley de partido que no la van a modificar los oligarcas de los partidos. Bajo pena de... Prefieren morirse y no la van a modificar. Dos cosas. Controlar la elección democrática de los dirigentes. Controlar y fiscalizarla. Es un tema fundamental. Y el otro tema, financiamiento de partidos políticos. El narcotráfico va a seguir metiendo plata. ¿Cómo modificamos? ¿Cómo hacemos para modificar esa ley de partidos, Carlos Magno? Que se tiene que seguir haciendo una presión desde la sociedad civil. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ciertamente, a regañadientas inclusive, si hay una suficiente presión ciudadana, el Parlamento ha aprobado leyes, no porque cree en ellas, sino porque no le queda de otra. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en ese tema. Y no hay, por si acaso, no hay muchas normas que cambiar. Se trata de 2 articulitos en la ley de partidos políticos, ¿no?
Simplemente que esos Pero articulitos... ahí está la pepa, pues. Ahí está la pepa, Está ¿no? la pepa, pues. Por ejemplo, algo fundamental, la norma de democracia interna, intervención de los organismos electorales, y el otro aspecto, existe financiamiento público directo aprobado, solamente que mediante una disposición tramposa de la ley, eso no se hace efectivo. Claro. ¿Por qué? Porque no se quiere que surjan nuevos partidos, nuevos liderazgos, no quieren ver a un Carlomagno Salcedo ahí u otros líderes buenos que tenemos, porque hay una argolla terrible que no permite el paso de otros. Si pusiésemos financiamiento de partidos políticos a través del Estado, ¿no es cierto?, controlado, ¿no es cierto?, y que no reciban inversión privada, desaparecen los oligarcas porque ya no ven negocio. Esa es exactamente la fórmula que yo estoy empezando a plantear, de que en realidad, por más de que a la ciudadanía en un principio le suene impopular, porque la ciudadanía, oye, ¿cómo el Estado va a financiar a los partidos? De encima que están en el Congreso, o sea, porque obviamente como no quieren a los políticos, dicen, encima les van a dar más plata. Pero si lo ven desde este punto de vista, que el financiamiento público sea una inversión, que el Estado le da a los partidos en función a su votación, a su tamaño, partes iguales, en partes paritarias, pero sabes que no recibe un solo centavo que no sea del Estado. De la actividad privada. Con lo cual le cortaste el cordón umbilical entre poder económico y chequeado con Contraloría y poder ¿cierto? político. Exacto. Pero como está Curi ahí que no controla nada, no está tramitando visa, más bien en Estados Unidos, tenemos un contralor de juguete, creo que es del programa de Bailey, me parece, el señor Curi, ¿no? Entonces, ¿qué van a controlar partidos políticos, no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que funciona en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y no es que Alemania tenga demasiada plata, simplemente que han tenido en Alemania, preferimos financiar a nuestros pocos partidos, pero que ese partido no tenga nada que ver con el dinero sucio, con el narcotráfico, lavado de activos, o con los grupos de poder económico que sabemos que financian a todos. No, pero el caso de Lourdes, inclusive, el Lourdes vinculada a personajes del narcotráfico, lo que implica, y creo que con esto terminamos, mi estimado Carlos, lo siguiente. Hay que ser claro, todos los partidos políticos aquí en Perú, disculpen la palabra, son partidos misios, son partidos que no tienen plata, son partidos que no tienen fondo, ninguno de ellos. La prueba es que el PPC, que es digamos, el máximo representante de la derecha en el Perú, porque Renovación es fundamentalista de derecha, ¿no? El PPC, su lideresa tiene que ser presidente y director de una aerolínea donde presuntamente el dueño es narcotraficante. ¿Por qué? Porque necesita ganar dinero. O sea, los partidos políticos no tienen plata, Carlomagno. Te lo digo yo, que tengo experiencia partidaria. No la tienen. Pero ¿qué cosa esperan, Carlomagno? Las elecciones. En las elecciones, ahí vienen. Yo he visto elecciones donde ha ganado el candidato Juan Pérez, ganó número 1, todo el mundo lo aplaude, lloran de emoción. Llegan arriba al Alfonso Ugarte y dicen, tú has ganado, Juan Pérez, ya has ganado, tú eres el número 1, que bien, compañero, muy bien, ya, necesitamos $30.000 para la campaña, ¿cuánto tienes? No, he traído 20 centavos porque no te voy a irme a pie de regreso a mi casa. No, hermanito, te vas al fondo y entra, ¿no es cierto?, Periquito Pimpín. ¿Quién es Periquito Pimpín? Tremendo narcotraficante que va a poner no solamente 30.000, te pone $60.000. ¿Y quién se lleva ese billete? El dueño de la cúpula partidaria. Entonces los partidos políticos en el Perú son misios, no tienen plata y lo único que esperan son las elecciones para mamar dinero de las empresas privadas. Ya sabemos, el mismo Dionisio Romero lo ha dicho, él financia 3 a 4 partidos a la vez, ¿correcto? Y el narcotráfico. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Yo creo que con lo que tú planteas, el financiamiento de partidos políticos por el Estado, ¿decirte? Por un lado, y que no reciban un sol de la actividad privada, podría ser una solución. Y la otra, el control democrático de sus candidatos en las elecciones internas. Efectivamente, pero ahí este Congreso dudo mucho que ya tenga esa... Ni este ni el otro, Carlos. Estamos secuestrados. ¿Qué hacemos? O sea, Martín Tanaka puede escribir 50.000 artículos, Rospigliosi 2 millones de artículos, pero estamos secuestrados, pues. En el Congreso, ahí está el cogollo, ¿no es cierto? Los oligarcas dicen, esto no se mueve, pues. Y nosotros seguiremos llorando. Ahora, ten en cuenta que también los parlamentos peruanos, a diferencia de otros, no es que la reelección sea muy alta. Digamos, entre comillas, los parlamentarios nuevos en cada congreso son bastantes. César Sumaeta tiene más de 25 años de congresista, es un vividor profesional de la política. Sí, hay algunos, pero la mayoría son nuevos. El problema es que esos nuevos no significan la renovación. Exacto. Ese es el problema. Entra gente nueva, pero en lugar de renovar, adquiere las viejas prácticas, más bien. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Carlos.